Hola, ¿qué tal, estimado hermano y amigo que nos estás acompañando nuevamente en esta edición de Palabras de Vida, Alimento para el Alma? Es grato estar con usted nuevamente y vamos a dedicarnos a la meditación en esta oportunidad que está titulada Aprendiendo a aceptar los males. Acompáñenos. Vamos a cantar loores a nuestro Dios. Vamos a cantar loores a nuestro Dios, que nos creó y nos salvó. Vamos a cantar sin cesar a nuestro eterno Dios. En esta ocasión vamos a estar basando nuestra meditación en el libro de Job, capítulo 2, versículo 9 y 10, que dice las siguientes palabras. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Todos conocemos la historia de Job. De ella obtenemos una gran enseñanza y consolación. Una de las grandes enseñanzas que obtenemos de esta historia es acerca de cómo sobrellevar las adversidades. Una pregunta muy común que muchos suelen hacerse es, ¿por qué existe o por qué Dios permite la maldad? La respuesta salta a la vista. El mundo está contaminado por el pecado y esto es así desde que el primer hombre pecó. Desde que el primer hombre pecó, la creación entera sufrió las consecuencias. No solo se multiplicó la maldad y el pecado, sino también sus consecuencias. La muerte, los dolores, las enfermedades, el sufrimiento, la escasez, las calamidades y todo tipo de males proliferaron, se extendieron y prevalecen hasta el día de hoy. Las guerras, el hambre, las mortandades, las pestilencias, los desastres naturales y todo tipo de calamidades son parte de este mundo caído. Y la gente continúa cuestionando a Dios por causa de ellas. Pero no se dan cuenta de que todo esto ha sido causado por la nefanda conducta de las generaciones que han poblado la tierra en las diferentes épocas. Otra pregunta muy común que muchos también se hacen es, ¿de dónde surgen los males y las calamidades? ¿Es Dios quien los envía? En realidad, la Biblia tiene una respuesta para todo esto. Hay algunas posibilidades que debemos considerar en cuanto a esto. La primera es que muchas veces las calamidades vinieron sobre el mundo como un juicio para las naciones, y eso se enseña en las Escrituras. La Biblia dice que muchas veces Dios trajo sobre las naciones juicio en forma de hambre, de pestilencia, de guerras e incluso de ataques de bestias feroces como serpientes, leones e incluso osos. Y esto se debe a que el aumento del pecado en las diferentes sociedades y naciones provocaba que Dios trajera el juicio directamente sobre ellas. Para muestra vamos a ver algunos versículos. El primero es en el libro de Salmos capítulo 11 versículos 5 y 6 que dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Otro texto que nos resalta la misma verdad acerca de la justicia de Dios es Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos textos resaltan la justicia de Dios sobre todos aquellos que hacen iniquidad.
No hay duda de que Dios ha pasado por juicio a las naciones en las diferentes épocas. Y este es un principio que no debemos olvidar. Dios es justo y ama la justicia, y su ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres cometen. Esto ha sido así desde el principio. Pero una pregunta que ahora continúa o persiste es: ¿por qué entonces sufren también los siervos de Dios? Es evidente que los hijos de Dios también sufrimos, también nos enfermamos, pasamos necesidad y lloramos ante el dolor de la muerte. Entonces, ¿quiere decir eso que cuando un cristiano sufre o se enferma o pasa necesidad, se debe esto estrictamente a que ese cristiano ha pecado y está siendo pasado por juicio? En realidad no. Entonces, ¿por qué sufren los inocentes y por qué sufren los que se esfuerzan por hacer el bien? En realidad, la presencia del mal en este mundo nos puede afectar a veces directamente y a veces indirectamente. Y esto es lo que necesitamos aprender de la historia de Job. Job es descrito desde un inicio como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero entonces, ¿por qué le sobrevino toda esta calamidad? Es evidente que no había nada que reprochar en la vida de Job. La Biblia reconoce esto desde un principio. Pero Job, como leímos en el texto principal, debía aprender a aceptar los males, los cuales seguramente tienen un propósito divino siempre. Job debía ser probado. En los primeros 2 capítulos se nos muestra cómo Job es pedido por Satanás para ser tentado, y en esto Dios dio su consentimiento, así que el mal, aunque no procedía de la mano de Dios, sí fue permitido por él. Porque, como dijo el Señor Jesús, porque ni un solo pajarillo cae a tierra sin que Dios lo permita. Esta es una verdad presente en las Escrituras acerca de cómo el diablo nos pide para tentarnos y Dios lo permite para que seamos probados. Lo vimos en Adán y Eva, lo vemos en Job, lo vimos en la vida de Cristo cuando dice en Mateo 4:1 que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Lo vemos también al Señor Jesús diciéndole estas palabras al apóstol Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y lo vemos una vez más en la vida de Pablo, que escribe que un mensajero de Satanás le visitaba de vez en cuando para abofetearle, esto es, un aguijón en la carne. Las palabras que vemos aquí parecen fuertes, pero nos dejan claro que las pruebas son necesarias para nuestra vida espiritual, para que nuestra vida espiritual se desarrolle. Hoy en día existen muchas corrientes doctrinales que estigmatizan los males y las adversidades. Es decir, que estas corrientes doctrinales asocian las adversidades directamente con una vida de pecado. Pero es necesario reconocer que no siempre los males vienen como un juicio, sino que a veces vienen como prueba. Así que no podemos concluir precipitadamente que si un hermano está pasando por un fuerte momento de tribulación en su vida, eso significa que ese hermano ha pecado, porque no siempre es así. Hoy hay personas religiosas que aseguran que los hijos de Dios no pueden pasar hambre, no pueden enfermarse, no pueden ser pobres, no pueden tener problemas. Pero eso no lo enseña la Biblia. Hay una corriente doctrinal en el mundo hoy que muchos llaman el Evangelio de la Prosperidad. Y esta corriente asegura que si somos hijos y si somos siervos de Dios, no hay mal que pueda agobiarnos. Esta corriente asegura que los cristianos no pueden pasar necesidad, ni enfermarse, ni sufrir, ni
pasar cosas semejantes porque aseguran que ser pobre o pasar necesidad es una maldición del pecado o por haber pecado, y que un verdadero cristiano solo puede vivir en prosperidad. Pero esta enseñanza está muy lejos de las Escrituras. El Evangelio de Cristo sí enseña que el cristiano tendrá victoria, sí proclama bendición, sí proclama bienestar, pero no nos exime del sufrimiento, porque esa es la vía por la cual Dios nos va a atravesar para llegar al cielo. Pablo dijo en el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y Cristo lo dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Jesús nunca enseñó que sus verdaderos discípulos tendrían varios Ferraris o una mansión con piscina y que tendrían muchos millones en el banco. Todo esto está lejos de ser el verdadero evangelio. Y aunque Satanás procura hacernos caer, procura destruirnos y procura desacreditarnos delante de Dios, él busca presentarnos delante de Dios como una prueba de que Dios fracasó. Pero Dios usa esos momentos de adversidad en beneficio nuestro, para hacernos crecer, para que Él sea glorificado y para demostrarle a Satanás que Él no es más que un mentiroso que solo quiere empañar la obra de Dios. Así que nosotros no podemos estigmatizar las tribulaciones que llegan a la vida de cada uno de nosotros. Y estigmatizar significa crearle mala fama a las adversidades o a las tribulaciones. Porque la Biblia enseña que estas cosas sí son necesarias para nuestro provecho. Aunque la intención de Satanás al traer la tentación contra nosotros es hacernos caer, es destruirnos y es desacreditarnos delante de Dios, Dios no permite que esto suceda, sino que Él usa esos momentos para nuestro propio beneficio. Satanás pretendía que la fidelidad de Job se debía a su prosperidad material. Y Dios le demostró que no era así, permitiendo que Satanás, le quitara todo lo material a Job. La reacción de Job, cuando perdió todas sus pertenencias, le cerró la boca a Satanás y le demostró que la fidelidad de Job no dependía de la abundancia material, porque el diablo pretendía que Job maldijera a Dios cuando lo perdiera todo. Pero Job, en cambio, bendijo y adoró. ¿Cuántas personas hubieran hecho lo que la mujer de Job le sugirió? Todos los que son fieles a Dios a cambio de algo material no estarán dispuestos a dejarlo todo por Dios, porque como el joven rico están aferrados a lo material. ¿Cuántos dejarán a Dios y se irán tristes cuando venga la necesidad y la escasez? Pero ¿cuántos perseverarán y bendecirán a Dios como lo hizo Job, aun cuando lo pierdan todo? Job perdió incluso a sus hijos, pero eso no lo hizo renegar de Dios. Luego Satanás procedió con su acusación y Dios le permitió ir más allá. Ahora el diablo pretendía que la fidelidad de Job se debía a su excelente condición física y a que gozaba de una salud envidiable. Pero ahora Job es probado en su propia carne, ahora su salud es atacada, ahora su propia vida es amenazada, pero Job retiene su integridad y se niega a culpar a Dios por todo lo que le había sucedido. Qué gran ejemplo de paciencia y firmeza el que obtenemos nosotros de este siervo fiel. Y la Biblia resume que en todo esto Job no pecó con sus labios. ¿Cuántos ahora estaremos dispuestos a servir a Dios aún en medio de la enfermedad? Las enfermedades también son parte de nuestras aflicciones y a través de ellas es necesario que aprendamos a depender y a confiar en Dios. Job nos enseña con su historia y con su ejemplo que no debe existir ninguna condicionante para mostrar fidelidad a Dios. Nuestra obediencia y fidelidad a Dios no deben depender de los bienes, ni de una buena salud, ni de las riquezas o la abundancia material.
Nosotros tenemos suficientes razones para servir y obedecer a Dios. No es tampoco por el temor al infierno, por lo cual nosotros obedecemos. Es por el amor que Dios mostró por nosotros que debemos obedecerle. Es por su gracia que le servimos y es por su gloria y su majestad que debemos temerle. La gran enseñanza del libro de Job es que el sufrimiento tiene un propósito y que debemos aprender primero a aceptarlo y luego a sobrellevarlo. En los siguientes capítulos vemos cómo Job busca una explicación a todo lo que le sobrevino, y aunque sus amigos tratan de convencerlo de que todo lo que le pasó se debía a que él o alguno de sus hijos pecaron, Job entiende que nada de esto se debía a algún pecado que él hubiera cometido. Job defiende su causa y hasta llegó a considerar que todo aquello que le sucedió era algo injusto. En sus discursos, Job se expresa como un hombre desesperado que pretende buscar una explicación en Dios y demanda de Dios una razón que explique todo lo que le ocurrió. Y en los últimos capítulos del libro, Dios revela a Job mostrando la grandeza de su sabiduría, con la cual fundó la tierra e hizo los astros y los animales del mar y del campo. Quizá Job buscaba una respuesta más específica de parte de Dios acerca de lo que le había sobrevenido. Y ciertamente Dios le hubiera podido explicar las razones de su sufrimiento, pero a Job le bastó con oír todo lo que Dios le dijo para conocer su grandeza y que todo está en control de él, que nada de lo que ocurre en el mundo, ni las injusticias, ni las calamidades, ni las adversidades, escapan de su control soberano sobre el universo. Y seguramente a todos nos bastaría con un vistazo nada más de la gloria de Dios para comprender que Él está en control de todo. Su gloria nos infunde aliento, su majestad nos proporciona consuelo, paz, ánimo y confianza. Job concluyó que no necesitaba más. No requería de una explicación concreta acerca de las calamidades que le sobrevinieron. Le bastó con oír los hechos, con contemplar el poder y la gloria de Dios que están presentes en la creación que Él hizo. Hoy nosotros, por la palabra de Dios, sabemos que Él es soberano y que todos los sufrimientos por los que somos atravesados tienen un propósito. Todo lo que le ocurrió a Job no solo tenía propósitos para la vida de Job, sino para la vida de todos aquellos que habríamos de creer en Dios después de Job. ¿Qué sería hoy de nosotros si no tuviéramos este enorme ejemplo de paciencia? ¿Cuántas vidas han sido consoladas gracias a las enseñanzas contenidas en el libro y en la historia de Job? Dios tiene un propósito por el cual nos hace pasar a través de las adversidades. Y en primer lugar, veremos que Dios desea, con las adversidades que pasamos, Dios desea hacernos crecer en fe, en paciencia, en fidelidad. Dios quiere que confiemos en Él no solamente cuando hay abundancia, pero también en los peores momentos. A medida que somos atravesados por las adversidades, nos hacemos más dependientes de Dios. Aprendemos a confiar y a esperar en Él. Dios quiere que aprendamos, como dijo Pablo, a vivir humildemente, que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, sea en abundancia o sea en escasez. En segundo lugar, el sufrimiento y las adversidades tienen el propósito de que ansiemos la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad parece ser injusto el hecho de que algunos de nosotros sirvamos a Dios y le obedezcamos y aún así tengamos que sufrir. Eso es lo que muchos no toleran escuchar. ¿Cómo es posible que sirviendo a Dios pasemos necesidad y nos enfermemos y suframos? Si somos hijos de Dios, ¿por qué tenemos que pasar esto? ¿Por qué los que aborrecen a Dios prosperan, se enriquecen y tienen larga vida? Muchas veces esa es la realidad que ven muchos siervos de Dios. Así que Dios busca que nosotros ansiemos de todo corazón la verdadera justicia y la recompensa
que solamente su reino celestial traerá sobre nosotros. El juicio justo de Dios impartirá castigo a todos los que obraron el mal, pero a los que sufrieron injustamente, Él los recompensará y los consolará. Cristo dijo en la enseñanza de las bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Otro propósito por el cual Dios permite el sufrimiento en sus hijos es para que Él sea glorificado. ¿Y cómo podemos entender esto de que Dios es glorificado por nuestros sufrimientos? La razón por la que Dios permite que nosotros seamos atribulados es para mostrarnos su gloria. Mientras más débiles somos nosotros ante los problemas, más fuerte se muestra Dios cuando nos ayuda a vencer. Pablo oró para ser librado de su aguijón, pero Dios le respondió que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Y Pablo concluye lo siguiente. En 2 Corintios 12, versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aprendamos esta lección. Cada vez que las adversidades nos muestran lo débiles que nosotros somos, Dios se levanta para mostrarnos lo fuerte que es Él. Dios permitió que Israel fuera esclavizado y sufriera en Egipto para mostrar su gloria a todas las naciones, sacándolos con poder y con grandes maravillas. Dios permitió que Job fuera quebrantado para mostrarle su gloria. Dios permite que el diablo nos quebrante para que apreciemos su gloria una vez más. Y esa gloria nos devuelve la paz. Muchos preguntan: ¿por qué Dios no simplemente evitó que Adán y Eva pecaran? Eso nos habría evitado tantos sufrimientos y calamidades que han venido sobre el mundo desde que el mundo existe y desde que el hombre está en la tierra. Y muchos preguntan: ¿por qué Dios no simplemente impidió que la serpiente o el diablo engañara a la mujer? Pero Dios, en su inmensa sabiduría, había anticipado un plan de redención para la caída del ser humano. Y hoy todos nosotros conocemos ese propósito por el cual Dios dejó que Satanás llevara a cabo su plan maligno. Así que por eso dejó actuar a Satanás y usó lo que pretendía ser una mancha en su obra de la creación como un motivo por el cual Él será glorificado eternamente. Aunque Satanás quería destruir la obra de Dios y ensuciar su creación, Dios usó todo esto para mostrarnos su infinito amor, su gracia, su misericordia. Y a medida que el ser humano se sumergía más y más en el pecado, su gracia y su misericordia se ensanchaban más y más para alcanzarnos y para rescatarnos. Pero ¿cómo Dios habría de mostrar todos los atributos que mostró ante un ser humano que no había pecado? Y ahora que su plan de salvación se ha hecho realidad en la persona de su Hijo Jesucristo, Él nos ha mostrado las riquezas de su gracia. Y una vez que se logre consumar el tiempo fijado por Él, todos los redimidos glorificaremos a Dios por todo lo que hizo por nosotros y cantaremos eternamente de su gran amor y de sus maravillas que hizo en favor de su pueblo. Veamos Efesios capítulo 2, versículo 4, lo que nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el texto que Dios mostró las abundantes riquezas de su gracia, las mostró en su bondad para con nosotros, que somos seres humanos caídos, perversos y malvados.
Para todo Dios tiene un propósito siempre. Solo confiemos en que Él sabe lo que hace. Y aunque durante el proceso no comprendamos ese propósito, esperemos en Él. Y una vez que todo haya terminado, comprenderemos plenamente su voluntad y le glorificaremos por su infinita sabiduría. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y será hasta la próxima. Canten, amén, amén, alégrense, amén, gloria sea a Dios, amén, amén. Canten, amén, amén, alégrense, amén, gloria sea a Dios, amén, amén.